Muy bien, chicos. La clase anterior habíamos visto razonamientos, ¿verdad? ¿Sí? Que habíamos dicho que prácticamente un razonamiento se dividía en dos. En las hipótesis, que es lo que vemos a la izquierda, en las hipótesis, y en la conclusión. Recordemos que la hipótesis está separada de la conclusión mediante el operador lógico condicional. ¿Sí? El condicional es el que separa a las hipótesis de la conclusión. Ya habíamos mencionado que puede haber n cantidad de hipótesis, es decir, si el ejercicio así lo amerita, puede haber 20 hipótesis. Pero yo les menciono a usted que lo más común son ejercicios de 2 o 3 hipótesis, ¿ya? Lo más común son ejercicios de 2 o 3 hipótesis. ¿Y qué era una hipótesis? Una hipótesis era una forma proposicional, ¿no? Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de formas proposicionales. Entonces tenemos la hipótesis 1, la hipótesis 2, la hipótesis 3, así hasta la hipótesis n, condicional, que es el operador que separa, conclusión. ¿Sí? Por el ejercicio que vimos la otra vez, ustedes ya se harán una idea de qué era una hipótesis, ¿no? Una hipótesis era una forma proposicional, más nada. ¿Sí? Donde puede haber, en esa forma proposicional, puede haber 2, 3, 4 proposiciones. ¿Ya? Entonces usted va armando cada una de esas hipótesis. Recuerde que las hipótesis están separadas una de otras mediante un punto, ¿no? El punto es el que va a separar a una hipótesis de otra. ¿Sí? Y una palabra, y palabras como luego, en conclusión, por tal motivo, por lo tanto, separan a la conclusión. ¿Ya? Separan a la conclusión. ¿Cuándo es válido un razonamiento? Si usted se acuerda, un razonamiento es válido cuando en la tabla de verdad nos da una tautología. ¿Sí? Si en el caso de que la tabla de verdad nos dé una tautología, nosotros podemos indicar que ese razonamiento es válido. Es decir, que todos los valores de la última columna den 1. ¿Sí? Si todos los valores de la última columna dan 1, entonces nosotros podemos indicar que ese razonamiento es válido. En caso de que me dé algún cero, es decir, alguna contradicción, es decir, todos ceros, o una contingencia, es decir, ceros y unos, lo que llamamos falacia, en caso de que nos dé alguna falacia, entonces allí nosotros podemos indicar que el razonamiento no es válido. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos ahora, mediante el ejercicio de la vez pasada, que dejamos planteado cómo se resuelve. Muy bien. Entonces nosotros teníamos este ejemplo, que nos decía que si Pablo recibió el email, coma, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía, punto seguido. Pablo no tomó el avión, punto seguido nuevamente. Luego, coma, Pablo no recibió el email. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a separar el punto, ¿sí?, de lo que viene siendo la palabra luego. ¿Por qué? Porque como les acaban de indicar, el punto me indica el inicio o el fin de la hipótesis, ¿no? El punto me indica el inicio o el fin de la hipótesis. La palabra luego, coma, me indica el inicio de la conclusión, ¿ya? Luego, por lo tanto, en conclusión, por tal motivo, ese tipo de palabras son las que me indican el inicio de la conclusión. Entonces, en la clase anterior ya habíamos indicado cuáles son los operadores, si, coma, entonces, si A, coma, entonces B. En este caso B son dos proposiciones, ¿no? Tomo el avión y estará aquí al mediodía. ¿Sí? Habíamos hecho el ejercicio de separar cada una de las proposiciones, por ejemplo, la proposición P, que me dice Pablo recibió el email, que es la primera que yo tengo subrayada con naranja. La proposición Q, que es Pablo tomó el avión, que es la segunda que tengo subrayada con naranja. Y la proposición R, que es Pablo estará aquí al mediodía, que es la tercera que tengo subrayada de color naranja, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo mis tres proposiciones, me doy cuenta que la de acá no es una nueva proposición, sino que es la negación de Q. Y la de acá no es una nueva proposición, sino que es la negación de P. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo les dije, bueno, identifiquen cuántas hipótesis tengo. Si el punto me indica el final de una hipótesis, yo sé que aquí tengo mi primera hipótesis y aquí termina.
Y luego del punto tengo mi segunda hipótesis y acá termino. Entonces, ¿cuántas hipótesis teníamos? Teníamos 2 hipótesis. Por eso yo le indiqué hipótesis 1, hipótesis 2. ¿Ya? Obviamente, aquí con el punto termina y yo veo la palabra luego. Entonces, como veo la palabra luego, indico que ahí empieza mi conclusión. Entonces, tengo la conclusión. ¿Estamos? Lo que me tocaría armar cada una de esas hipótesis, ¿verdad? Armar cada una de esas hipótesis. Si me doy cuenta que aquí lo que separa el antecedente del consecuente es el operador condicional o el entonces, ¿ya? Y que lo que separa estas dos proposiciones es el operador conjunción o el operador y, ¿ya? Y es lo que hago. Primero pongo Q y R, y acá pongo P, entonces Q y R, ¿no? Siempre utilizando signos de agrupación para que se entienda qué es lo que voy a desarrollar primero. En este caso, lo que primero voy a desarrollar es el Q y R, para luego desarrollar P, entonces Q y R, ¿ya? ¿Se entiende? Porque recuerda que para el entonces usted necesita un antecedente y un consecuente, no 2 consecuentes. Entonces, como aquí tengo 2 consecuentes, primero debo resolver esos 2 consecuentes, ¿no? ¿Ya? Recuerda que a las hipótesis, cada hipótesis está separada por el operador y, ese punto, ¿sí? Representa el operador y que las hipótesis están separadas de la conclusión. Si deseamos, si así lo deseamos, podemos poner paréntesis aquí. Las hipótesis están separadas de la conclusión por paréntesis, ¿no? Por paréntesis. ¿Ya? Entonces, todas las hipótesis son el antecedente y la conclusión que es el consecuente. En este caso, la hipótesis 2 era la negación de Q. Pablo no tomó el avión, por eso la negación de Q. Y la conclusión, que en este caso era la negación de P. Pablo no recibió el email. ¿Ya? Hasta allí yo les preguntaba si tenían alguna duda. Ustedes me indicaban que no, ¿verdad? Ahora, ¿tienen alguna duda? Les vuelvo a preguntar. ¿Tienen alguna duda hasta allí? ¿No? No. No sé si tengo el parante apagado, ustedes no me están hablando, pero entiendo que no, ¿no? Ya. Pulgar arriba si todo está claro hasta ahorita. Aplauso si algo no está claro. Bueno, olvidamos hasta de cómo poner los emojis. Bien. Entonces, usted para armar su tabla de verdad y saber si el razonamiento es válido o no válido, ¿verdad? Usted empieza por las proposiciones, que en este caso son 3, P, Q y R. Hacer 3 proposiciones, usted ya sabe la configuración que debe llevar, ¿verdad? Es decir, 8 posibles de combinaciones. 8 posibles combinaciones. Y empieza, ¿no? 4 y 4, 2 y 2, 1 y 1. Entonces, 4, 0. Y lo llena, ¿no? Esta parte yo creo que sí la entienden bastante, ¿no? De allí viene la negación de P. Mire, ¿por qué les pongo igual a C? Porque la negación de P, si ustedes se dan cuenta, la negación de P es la conclusión. Por eso le pongo que negación de P es igual a C. Porque esta es la conclusión. Y después la vamos a necesitar. Lo mismo acá. Le pongo que la negación de Q es igual a la hipótesis 2. Porque la negación de Q es la hipótesis 2, ¿no? Es por eso que pongo aquí. Esto de aquí. Porque más adelante la vamos a utilizar, si se da cuenta. Entonces, esto sí lo adelanto un poquito, pero es para que ustedes no perdiéramos tanto tiempo en clase. Pero mira aquí. ¿Yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar la negación de P, viendo mi forma, mi proposición compuesta, ¿no? Voy a necesitar la negación de P, voy a necesitar la negación de Q, voy a necesitar, si ya quiero resolver la primera hipótesis, voy a necesitar el primer paréntesis, ¿verdad? Resolver el paréntesis, y luego voy a necesitar P, entonces Q y R, ¿sí? Pero para no escribir todo eso, es decir, para no escribir, aquí en esta parte, para no escribir
P, entonces, Q y R, bueno, ahí se deforma un poquito. Lo que voy a escribir es hipótesis 1, porque yo sé que la hipótesis 1 es P, entonces, Q y R. No sé si me entienden esa parte. ¿Ya? Usted sabe que toda la hipótesis 1 en realidad es P, entonces, Q y R. Entonces, para no escribirle de esa forma tan larga, lo único que hago es solo escribir hipótesis 1. ¿Ya? ¿Sí se entiende esa parte? Luego, yo sé que debo de operar la hipótesis 1 con la hipótesis 2. Entonces, por eso, en vez de escribir todo esto que estoy resaltando, que sé que es la hipótesis 1 y la hipótesis 2, lo único que hago es poner hipótesis 1 y hipótesis 2. ¿Sí? Para no escribir todo eso que está resaltado. Y al final, yo sé que voy a tener que resolver las hipótesis con la conclusión. Entonces, para no escribir todo eso que tengo resaltado, lo único que escribo es hipótesis 1 y hipótesis 2, entonces la conclusión. ¿Ya? Aquí también déjenme ponerle paréntesis. Entonces, ahora sí. Ahora toca toca ver si usted se aprendió o no las tablas. Entonces, yo sé que la negación de P, como P000, su negación va a ser 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. La negación de Q va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Verdad? P y R. ¿Cuánto va a ser P y R? Ayúdame a alguien con esa tablita. Solo va a ser verdadero si todo es verdadero. Solo va a ser verdadero si ambos son verdaderos, correcto. Caso contrario es falso, ¿no? Y esos casos están aquí, P, Q y R, porque recuerden que estoy trabajando con Q y con R, ¿no? Estoy trabajando con estas dos. Estoy trabajando con Q y con R, ¿no? Entonces yo solo me fijo en estas dos. Y las únicas dos que cumplen esas condiciones que acabo de decir Nayeli es esta de aquí y esta de aquí. Solo ahí va a ser verdadero, ¿verdad? Caso contrario, será falso. Ya les digo, si usted se aprende las tablitas, esto es muy fácil de llenar, ¿no? Porque usted analiza únicamente las condiciones, tal como lo hizo Nayeli. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces, la hipótesis 1 va a ser P, entonces Q y R. Entonces, para eso, solo nos vamos a valer de esta tablita y de esta de acá. ¿Por qué de esas dos? Porque me dice P, entonces Q y R, que es la hipótesis 1, ¿no? P, entonces Q y R, que ya lo tenemos Q y R, ¿no? Ahora, ¿quién me ayuda con el operador entonces? ¿Qué me indica? Tiene que ser 1 y 0 para que sea verdadero. 1 y no, 1 entonces 0. Y recuerden que es el confusión. Correcto, Raúl. Tiene que ser 1 entonces 0 para que sea 0, caso contrario va a ser verdadero. Y eso nosotros lo vemos que está aquí, ¿verdad? Esta condición se cumple aquí, no sé si se pueden dar cuenta. 1 entonces 0, 1 entonces 0 y 1 entonces 0. Ahí, como bien lo dice Raúl, en ese caso es 0. Caso contrario, va a ser verdadero. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Hipótesis 1 y la hipótesis 2. Entonces, como es I, como es el operador I, ya lo mencioné antes de Nayeli, yo las dos columnas que voy a trabajar, y aquí es que le digo, ¿no? Porque le puse directamente hipótesis 2. Porque ya tengo la hipótesis 2, ¿no? Que es la de aquí, y debería trabajarlo con la hipótesis 1, que es la de aquí, ¿no? Estas dos columnas debería trabajar. Hipótesis 1 y la hipótesis 2. Mucho cuidado porque la hipótesis 1 está a la izquierda. Entonces, es primero la hipótesis 1 y la hipótesis 2.
En el caso de la conjunción no hay mucho problema porque la conjunción da lo mismo, ¿no? No importa si está a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Pero en caso de que sea implicación o conjunción, o condicional, ahí sí da problemas cuando uno no respete el orden. Entonces, respetando el orden, decimos que uno únicamente va a ser 1 cuando ambos sean 1. Entonces yo sé que va a ser aquí. Caso contrario va a ser 0, ¿no? Porque recuerda que aquí estaban las dos condiciones que se mencionó anteriormente, ¿no? Que ambos deben de ser 1 para que sea 1. Caso contrario va a ser 0, ¿no? Muy bien. Y esa es la forma en la cual ustedes la van trabajando, avanzando pasito a pasito desde la infancia. Entonces, cuando ya tengo la hipótesis 1 y la hipótesis 2, yo ya puedo trabajar hipótesis 1 y hipótesis 2, entonces C. Y la conclusión la tengo acá, ¿no? Y aquí es lo que le digo, si usted no respeta el orden, va a tener problemas, pero si usted lo respeta, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es primero? ¿Cuál es el antecedente? La hipótesis 1 y la hipótesis 2 es el antecedente, ¿verdad? Y el consecuente es el C, es la conclusión. Entonces, lo que yo voy a hacer es, obviamente es este primero y el de acá segundo, ¿no? Es decir, como que los veo al revés. Lo que me diría, y si usted se da cuenta, no hay ninguna conclusión para que sea 0, ¿no? No hay ese 1, entonces 0, para que sea 0, por lo cual todo esto me va a dar 1. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir nosotros de allí, jóvenes? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en base al razonamiento? Si todo esto me quedó 1. Es una tautología. Correcto. Primero puedo decir que esta tabla de verdad es una tautología, ¿no? Es una tautología. ¿Y qué significa una tautología en base al razonamiento? Que el razonamiento es verdadero. No verdadero, pero sí válido. ¿Sí? Sí es válido, correcto. No está mal dicho decir que el razonamiento es verdadero, pero se suele decir, uy, se fueron dos, así. Pero sí es correcto decir que el razonamiento es válido. ¿Ya? Es más correcto decir que el razonamiento es válido. Si me hubiese quedado un 0 por aquí, ¿qué era correcto decir? El razonamiento es inválido. No válido. Inválido suena raro. No válido. ¿Sí? O inválido, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Inválido o no válido? ¿Ya? ¿Estamos? Se entiende mucho mejor lo que viene siendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Tabla de verdad. Aquí ya se mezcla todo, ¿no? Desde el lenguaje algebraico hasta tabla de verdad, tautología, contradicción. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, ¿por qué el razonamiento es válido? ¿Por qué sí sé que el razonamiento es válido? Porque da igual qué valor tome cada una de las proposiciones. Si usted se da cuenta, puede que todas sus proposiciones sean falsas, igual el razonamiento va a ser verdadero. O puede que todas sus proposiciones sean verdaderas, igual el razonamiento va a ser verdadero. O puede que el valor de todas sus proposiciones sean entre falsas y verdaderos, igual su razonamiento va a ser verdadero. ¿Ya? Sí, por eso decimos que el razonamiento es válido, porque no depende de qué valor tome las variables, igual el razonamiento va a ser verdadero. ¿Ya? ¿Está? Asimismo vamos dando planteado el siguiente concepto. En ese momento. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? No. Veamos cómo lo hace el libro, ¿ya? En el libro nos plantea una solución que nos indica las proposiciones A, B, C. Miren, en el caso del libro lo llama A, B, C.
Se procede primero a identificar las proposiciones simples, A, B, C. Luego se identifican las hipótesis y la conclusión. Hizo lo mismo que nosotros, ¿ya? Armó las hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2, y la conclusión, que era la negación de A. Yo le digo, acá dice, a partir de las proposiciones pueden obtenerse las siguientes formas proposicionales. A cambiar las formas proposicionales, ya cambia esa letra de A, B, C, a P, Q y R. Si se da cuenta es lo mismo, solo que le cambio las letras, ¿no? No hay gran diferencia. Ustedes pueden trabajarlo con A, B, C, o pueden trabajarlo con P, Q y R, no tengo ningún problema. Ya, y luego plantea tal como yo lo hice, que es hipótesis 1 y la hipótesis 2, entonces la conclusión, ¿sí? Y reemplaza, ¿no? ¿Cuánto vale la hipótesis 1? P, entonces Q y R. ¿Cuánto vale la hipótesis 2? Negación de Q. Entonces C, que es negación de P. Armo la tablita de verdad, y como yo les indicaba, ¿no? Ustedes pueden poner directamente hipótesis 1, ¿ya? O pueden poner toda la proposición, como lo hace aquí. Aquí le hace los dos casos. O le ponen la hipótesis 1 o le ponen toda la proposición. Le ponen la hipótesis 2 o le ponen toda la forma proposicional. ¿Ya? Está. Pero también lleva un orden. ¿Cuál es la diferencia aquí quizás con lo que nosotros hicimos? Que al menos yo siempre empiezo con las negaciones, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, yo siempre empiezo con las negaciones. Aquí el libro lo hace de forma más ordenada, es decir, ¿qué es lo primero que iba a resolver? Q y R, entonces primero pongo Q y R. ¿Qué es lo segundo? La hipótesis 1. ¿Qué es lo tercero? La hipótesis 2. ¿Qué es lo cuarto? Hipótesis 1 con la hipótesis 2. ¿Qué es lo quinto? La conclusión. ¿Qué es lo sexto? Hipótesis 1, hipótesis 2 con la conclusión. Pero igual llega al mismo razonamiento, lo importante es que usted lleve un orden, ¿no? Bueno, aquí aplicando ley, que ley no vamos a ver, así que cuando ustedes vean en el libro, vean estas partes, no se complique la vida porque esto no lo vieron, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué nos dice? Solo que este es más extenso, ¿no? Si el crimen ocurrió después de las 4 AM, entonces Pepe no pudo haberlo cometido. Si el crimen ocurrió a las 4 o antes, entonces Pablo no pudo haberlo cometido. El crimen involucra a dos personas, si Pablo no lo cometió. Por lo tanto, el crimen involucra a dos personas. Ya. Primero, ¿alguien me podría identificar de allí cuáles son las proposiciones? ¿Cuántas proposiciones hay ahí? ¿Y cuáles son? En caso de que las identifique. Por ejemplo, Belki. Una proposición que usted identifique. Una proposición que identifique Belki. Sería 3. Hay 3. Una de esas 3, dígame. Dígame en una de esas 3. Si el crimen ocurrió después de las 4, entonces Pepe no pudo haberlo cometido. No, yo le estoy pidiendo proposiciones. A ver, no sé, más fácil. Indíqueme los operadores, ya. Los operadores. A ver, hagamos algo. Llevémoslo al Word nuevamente, ¿ya? Bueno, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a tomar unos minutitos de leca, ¿ya? Vamos a tomar unos minutitos de leca. Entramos con el mismo link para no armar una clase de leca, entramos con el mismo link de matemáticas, ¿ya? Sí, ¿se entiende lo que quiero decir? Le informo a sus compañeros que para ECA entramos con el link de matemáticas.
Pero llevemos este ejercicio al Word. No se olvide indicarle a sus compañeros para que no anden perdidos, ¿ya? Que para ahí que entramos con el link de la clase de matemáticas. Para ahí que entramos con el link de la clase de matemáticas, póngale. A ver. Ya. A ver, veamos. Analicemos nuevamente. ¿Cuáles son los operadores? ¿Alguien identifica algún operador? Bueno, lo más fácil podría ser aquí identificar es dónde están los puntos. No sé, me parece. ¿Qué piensan ustedes? Ay, no están viendo, ¿verdad? No. No se ve. Y ahora sí. Ya, disculpen. Este es el ejercicio, ¿no? ¿Ves? Este es el ejercicio. Ahora, lo que les decía, lo más fácil aquí puede ser identificar dónde están los puntos, ¿no? ¿Qué significaban los puntos? ¿Dónde iniciaba mi o concluía mi hipótesis, ¿no? Los puntos son aquellos que me indican dónde inicia o dónde concluye mi hipótesis. Ya, mi primera pregunta, ¿ya cuántas hipótesis tenemos? ¿Cuántas hipótesis tenemos? 3. 3 hipótesis, muy bien. ¿Verdad? Desde sí hasta cometido la primera hipótesis. Desde sí hasta el otro cometido, mi segunda hipótesis. Y desde el crimen hasta cometió mi tercera hipótesis. Muy bien. ¿Por qué? Porque ese por lo tanto, ¿qué me indica? Me indica que desde allí en adelante va a ser mi conclusión. ¿Se acuerdan? Siempre que ustedes vean una palabra que indique una conclusión, ¿sí? Por obvias razones, de ahí en adelante se expresa la conclusión, ¿no? Por obvias razones, de ahí en adelante se expresa la conclusión. ¿Estamos, chicos? Entonces, mire, ya tenemos separadas las hipótesis. Yo sé que de aquí a acá mi primera hipótesis, de aquí a acá la segunda, de aquí a acá la tercera, y desde el crimen hasta personas, mi conclusión. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las proposiciones? ¿Cuáles son las proposiciones? Bueno, antes de identificar una proposición, yo primero tengo que identificar mis operadores, que yo les decía. Por ejemplo, yo sé que sí me indica un operador, ¿verdad? Sí me indica un operador. Sí me indica un operador. ¿Ya? Y siempre sí va acompañado de algo. Puede ir acompañado de una coma, o en este caso va acompañado de una coma y el entonces. Es la forma más común, ¿verdad? Es la forma más común. Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer operador. Si, ustedes tienen que ir leyendo detalladamente, ¿no? Si el crimen ocurrió después de las 4, entonces ese coma y esa palabra entonces algo le tiene que decir. ¿Sí? Y acá vemos otra cosa que algo nos tiene que decir. ¿Qué es esa cosa que yo digo? Pues ese no. Pepe no. ¿Ya? Ese no. Debería decirle también algo ya. Hoy por hoy ya debería decirles algo. Entonces, Pepe no pudo haberlo cometido. ¿Ya? Y aquí nuevamente nos encontramos con un sí.
Que como ya les digo, algo tiene que decirles el sí. Si el crimen ocurrió a las 4 a.m. o antes, pero recuerde que el sí siempre va acompañado de otra cosa, ¿no? Puede ser de una coma o un entonces. Y en este caso va acompañado de la coma y del entonces, ¿verdad? Que está acá abajo. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, Carlos, nuevamente, no pudo haberlo cometido. ¿Ya? Dice, el crimen involucra a 2 personas, coma, si Carlos no lo cometió. Entonces, esto también me indica algo. El coma sí también es un operador. ¿Ya? Carlos no lo cometió, no, también es un operador. Y yo creo que hasta ahí están identificados todos, ¿verdad? ¿O yo me he saltado alguno? Sí, sí me he saltado alguno. No sé si alguien nos puede identificar. ¿Quién identifica el que me salté? Lea, me salté uno. ¿Quién lo identifica? ¿Ah? Me preocupa que no participen, porque me da a entender que no están entendiendo. Me olvidé de algo, de un operador me olvidé. ¿De cuál operador me olvidé? ¿Del operador? Del operador O. ¿Ya? Del operador O. ¿Sí? Estamos. Y ahí yo ya tengo identificado cada uno de los operadores. Y ahí es lo fácil, ¿no? Ya una vez que yo tengo identificado mis operadores, lo fácil es identificar las proposiciones, porque es lo que está entre ellos, ¿no? Es lo que está entre ellos. A ver, hagamos algo. Voy a crearle la clase de ECA, ¿sí? Voy a crearle la clase de ECA. Así que indíquele a su compañero que entramos nomás por ese nuevo link, ¿ya? Pero denme un tiempito para crear. De mi parte me despido, chicos. Ya les digo, necesitamos obligatoriamente un refuerzo de esto. Solo que ahorita el tiempo me tienes así. Entonces, en algún momento les indico y lo hacemos, ¿vale? De mi parte yo me despido. Chao, chao. Cuídense.